Amada familia del Señor, muy buenos días tengan todos. Que el Señor les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio de adoración al único Dios verdadero de la Iglesia Presbiteriana Westminster en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Agradecemos al Señor que nos permite llegar a donde usted está, en su hogar, en cualquier otro lugar donde se encontrara. Le damos gracias al Señor porque a través de estos medios nos podemos unir para honrar, para magnificar su santo y bendito nombre. Quisiéramos compartir con ustedes algunas notas. En primer lugar, destacamos el hecho de que mañana, con el favor de Dios, nuestra Junta de Diáconos tendrá su reunión ordinaria a partir de las 7 de la noche y que esta reunión será híbrida, es decir, la estaremos haciendo presencial para todos aquellos que pueden llegar. Y para aquellas personas que no van a poder llegar para estar con nosotros, se pueden conectar vía Zoom para participar de dicha reunión. Repito, mañana lunes a partir de las 7 de la noche, miembros de la Junta de Diáconos en nuestra reunión ordinaria. Y luego les recordamos que nuestros tiempos de oración se mantienen martes, jueves y sábados. Con el favor de Dios lo continuaremos haciendo hasta que Dios lo disponga de otra forma. A las 6:55 de la tarde usted se puede conectar vía Zoom y puede compartir ese enlace para que otras personas también puedan unirse a nosotros en este espacio que llamamos tiempo de oración. Los miércoles continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos el capítulo 16 de dicho libro. Este estudio bíblico se lleva a cabo vía Zoom y le invitamos también para que usted participe y se una a nosotros. Anticipamos con gratitud al Señor que la fecha del 5 de septiembre, de hecho una fecha insigne en la vida de esta congregación, porque se cumplirá ese día 6 años exactamente desde que fuimos recibidos oficialmente dentro de la denominación, el Presbiterio de Florida y el Caribe. En dicha ocasión, hace 6 años, fuimos recibidos formalmente, así que agradecemos al Señor. Pero en este caso, 2021, ese 5 de septiembre, será nuestro primer servicio presencial en domingo, a partir de esa fecha, con el favor de Dios y con todas las medidas de precaución necesarias. El consistorio ha acordado que sea la primera ocasión en donde la congregación se estará encontrando en día domingo para adorar al Señor. En dicha fecha usted debe llevar su mascarilla, se deberá guiar por nuestros ujieres que le dirá en los lugares en donde debemos estar y los lugares en donde hemos optado por no permitir reunión de la congregación. Y le adelantamos que lo que llamamos el lobby de entrada del anfiteatro, que es nuestro templo, no se estará ocupando. El tiempo que utilizamos para el café de la mañana tampoco se estará realizando, y todo por razones de precaución. Usted llegará al lugar, se acomoda en el santuario y allí estaremos adorando. Las familias se pueden sentar juntas, habrá fuera de eso distanciamiento necesario entre todos y no hay que reservar espacio. Anote eso, no hay que reservar espacio. El lugar es lo suficientemente amplio como para acomodar la cantidad de sillas necesarias. Si usted tiene niños y quiere llevarlos, son bienvenidos. Sin embargo, estos deben estar con mascarilla todo el tiempo. No tendremos el espacio en donde ellos salen del templo para participar de presbiteras. De igual forma con los juniors y los extremes no se estará haciendo, así que estaremos todos adorando al Señor. Sí, dentro de la liturgia se mantiene el tiempo de presbiteras y si hay niños allí, pues estarán con nosotros. Si no los hubiera, de todas formas, ese espacio lo tenemos allí. Y recuerde que ese servicio usted lo podrá ver en vivo. Para las personas que opten por no estar con nosotros, usted lo puede ver desde su hogar, la familia lo puede hacer. De otra forma, invitamos a la congregación a celebrar la bendición de poder estar reunidos con el favor
de nuestro Señor. Nuestro coro no estará participando también por razones de seguridad. Así que, repito, separe la fecha del domingo 5 de septiembre, nuestro primer servicio de adoración en domingo, de manera presencial. Ese día, de hecho, se estará sirviendo el sacramento de la mesa del Señor. Usted solamente tiene que ubicarse en su lugar, se llevará hasta donde usted está los elementos para participar de la mesa, de forma tal que nos cuidemos de cualquier riesgo de contaminación. Estaremos usando los que llamamos los kits de comunión que hemos utilizado en los encuentros previos. Así que, de igual forma, también queremos decir que la ofrenda se estará recogiendo de manera regular, solamente con el distintivo de que los platos no pasarán de mano en mano, sino que los sugieres llegarán hasta donde usted no tiene que tocar el plato, sencillamente colocar su ofrenda allí. Rogamos al Señor en este tiempo que continúe amparando a su pueblo, pero le pedimos a usted que sea prudente. Y si usted no ha considerado aún el vacunarse, lo cual reduce en gran manera el riesgo, no de que usted se contagie, porque la vacuna no nos libra de poder contagiarnos, sino posiblemente de tener que llegar a una sala en un hospital y morir. Y no quisiéramos eso para ninguno de los nuestros. De todas formas, estaremos llevando a cabo nuestro servicio de adoración con todas las garantías necesarias para cuidar por la salud de ustedes, el pueblo que Dios nos ha dado para cuidar. Es ese pueblo al que el Señor ha convocado en la mañana de hoy. Y nosotros, en su nombre, le invitamos a magnificar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Reflexionemos. En este hermoso día que el Señor ha hecho para su gloria y honra, Él nos llama y nos invita para que juntos lo adoremos. Él prepara este espacio para que así lo hagamos. Así que de manera alternada, juntos magnifiquemos el santo y bendito nombre del Señor.
De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Todos, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Amén. Oremos. Eterno, siempre misericordioso y bondadoso Dios, acudimos a ti con el propósito de adorarte, al mismo tiempo reconociendo nuestra fragilidad y tu fortaleza. Sabemos, oh Padre, que somos extremadamente frágiles en todo lo que se relaciona a la vida. Y en forma muy especial, nuestra fragilidad se manifiesta en nuestra lealtad. Muchas veces nuestro sí es no y nuestro no es sí. Pero al mismo tiempo sabemos de tu amor eterno, de tu amor que fortaleza, que sobrepasa todo entendimiento y que en medio de nuestra fragilidad nos sostiene, nos guarda, nos guía y sobre todo nos protege. Oh Señor, con ese espíritu venimos a adorarte. Te suplicamos que nuestras vidas miren solamente a ti, que eres el blanco perfecto en nuestras vidas. Ahora, Señor, manifiesta tu fortaleza a través de los signos que entonamos, de la lectura que escuchamos, de la palabra que se proclama, de la actitud de reverencia con que participamos. Que nuestros hijos, nietos y queridos de Presbiora sientan la misma reverencia, la misma presencia tuya, porque en nuestra fragilidad tu fortaleza se manifiesta cuando venimos a ti en el siempre bendito nombre de aquel que nos enseña a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy
y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo es su plena abundancia, toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón.
Hola chicos, muy buenos días tengan todos y que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este espacio que llamamos Presbihora Infantil. En la mañana de hoy vamos a comenzar a ver una historia que va a concluir la semana próxima con el favor de Dios. Estaremos viendo en esta primera parte de la historia a un personaje que ya nos es conocido. Se trata de uno de los discípulos de Jesús llamado Pedro. Y en esta primera parte de la historia veremos lo que podríamos llamar la parte triste de la historia. Se trata de cuando Pedro, según Jesús lo anunció, le negaría 3 veces. Veamos con atención y pidamos al Señor que nos ayude a aprender su lección. Veamos, Presbihora Infantil. Este es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros que hizo Jesús y escuchó todas sus enseñanzas. Cuando llegó el tiempo en que Jesús iba a morir por los pecados de los suyos, él tuvo una última cena con sus discípulos. Durante la cena, Jesús le dijo a sus seguidores que el tiempo de su partida había llegado. Pedro le preguntó: ¿a dónde vas? Jesús le dijo a Pedro que no lo podía seguir ahora, pero que más tarde lo seguiría. Pedro le preguntó: ¿por qué no puedo ir ahora contigo? Estoy listo para morir por ti. Jesús le contestó: ¿morir por mí? Pedro, antes de que el gallo cante en la mañana, me habrás negado 3 veces. Luego Jesús y sus discípulos fueron al monte de los Olivos para que Jesús pudiera orar. En el camino Jesús le dijo a sus seguidores que todos lo abandonarían. Pero Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Jesús le dijo: Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero Pedro no lo creía y juraba que iba a quedarse junto a Jesús hasta el final. Los otros discípulos también juraron lo mismo. Más tarde, esa misma noche, Jesús fue puesto en arresto por los hombres, enviado por los líderes religiosos y por los sacerdotes. Pedro trató de pelear por Jesús. Le cortó una oreja a uno de los seguidores, a uno de los guardias. Pero Jesús sanó al guardia y se fue con sus captores de manera pacífica. Todos los discípulos se esparcieron tal y como Jesús lo había dicho. Los hombres llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote. Pedro y otro discípulo lo siguieron. Entonces Pedro fue y se acercó al fuego para calentarse. Una criada observó a Pedro a la luz de las llamas y finalmente dijo: ese hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó por primera vez y dijo: yo ni siquiera lo conozco. Después de un rato, otro le miró y dijo: tú tienes que ser uno de ellos. Pero Pedro, por segunda vez, lo negó diciendo: no, yo no soy. Una hora más tarde, un hombre que conocía al guardia al que Pedro le cortó la oreja, dijo: no te vi en el olivar con Jesús. Este tiene que ser uno de ellos. Vine del mismo sitio que los demás. Pero Pedro le dijo: yo no sé de qué me están hablando. Entonces Pedro escuchó cantar el gallo. Jesús se viró y miró a Pedro. Pedro se acordó de las palabras de Jesús y salió del lugar llorando. Oramos. Amante Padre, gracias te damos porque has permitido que historias como esta, la historia de Pedro, se guardara y que nosotros pudiéramos verla y reflexionar en ella. Te damos gracias porque podemos reconocer que tal como Pedro, somos nosotros muchas veces. Decimos, aseguramos
que vamos a serte fieles. Sin embargo, luego sucede que fallamos y caemos. Gracias te damos, porque esas fallas y esas caídas nuestras, a los que tú has llamado como tus hijos, están contempladas en tu plan y no tienen la última palabra. Gracias por esa mirada de Jesús que le recordó a Pedro lo que ya le había dicho y que le sirvió para salir de aquel lugar a llorar arrepentido, buscando tu perdón. Ayúdanos a ser guiados igual por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, nos parece sabio y oportuno apartar este momento para que reflexionemos en torno a nuestra naturaleza, pero a la luz de las Sagradas Escrituras. Nos unimos de manera alternada a esta afirmación de fe de la Iglesia y decimos así: creemos y confesamos que nuestro Dios creó al ser humano, es decir, a nuestro primer padre, Adán, conforme a su imagen y semejanza, a quien dio sabiduría, autoridad, justicia, libre determinación y conciencia de sí mismo, de modo tal que en la totalidad de la naturaleza del ser humano no se encontrase imperfección alguna. De esta dignidad y perfección ambos, el hombre y la mujer, cayeron. La mujer siendo engañada por la serpiente y el hombre obedeciendo la voz de la mujer, y ambos conspirando contra la soberana majestad de Dios, quien en palabras claras les había advertido previamente que perecerían si se atrevían a comer del árbol prohibido. A causa de la transgresión, generalmente llamada pecado original, la imagen de Dios fue totalmente desfigurada en los seres humanos, y estos y sus descendientes llegaron a ser por naturaleza hostiles a Dios, esclavos de Satanás y siervos del pecado. Y así la muerte eterna ha tenido y tendrá poder y dominio sobre todos los que no han sido, ni son, ni serán nacidos de nuevo. Nos unimos todos. Este segundo nacimiento es resultado del poder del Espíritu Santo, creando en los corazones de los escogidos de Dios una fe segura en la promesa de Dios revelada a nosotros por su palabra. Por medio de esa fe nos asimos de Jesucristo con las gracias y las bendiciones que en Él se prometen. Reflexionemos sobre esta oración.
La fortaleza de Dios se manifiesta en la creación, en el amor, en las relaciones, en la iglesia. La debilidad nuestra se manifiesta constantemente en nuestra vida. No obstante, la ofrenda es una de esas oportunidades que Dios proporciona para que su fortaleza se manifieste en ti y en mí. Nos deshacemos de cosas que hemos recibido y permitimos que el reino de Dios se extienda. Te invito generosa y cariñosamente a que participemos unidos en nuestras ofrendas a nuestro Dios, recordando, según aparece en pantalla, las formas en que podemos hacerlo y sabiendo que nuestro compromiso debe ser con Dios y no con ninguna otra cosa. En Cristo Jesús estamos confiados. Oremos pues, ofrendemos con verdadera gratitud. Nos unimos en oración. Señor, tú conoces lo más recóndito de nuestro corazón. Tú conoces nuestras necesidades y las virtudes con las que tú las has adornado. Hoy venimos con el propósito de reconocer tu grandeza. Al presentar nuestras ofrendas, lo hacemos con gratitud, con gozo, con alegría. Junto a ella presentamos nuestro pueblo,
nuestra congregación, nuestra denominación, aquellos en lechos de enfermedad, aquellos que aún en estos momentos, conectados a este programa, sienten necesidades especiales. Las ponemos en tus manos. Tú eres la fortaleza que sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a confiar que así como entregamos estas ofrendas, entreguemos nuestras vidas. En Cristo, Señor nuestro, hemos orado. Amén. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros, su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Le invitamos en esta hora a que se una con nosotros a la lectura de las Sagradas Escrituras. Le invitamos a que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, los versículos 54 al 62. Lectura del Evangelio según San Lucas 22, 54 al 62, lee así la bendita palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él,
porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y esto es palabra de Dios. Los invito a orar. Padre, gracias. Queremos darte porque nuevamente nos permites este privilegio de acercarnos a tu palabra. Queremos mirarla con los ojos del Espíritu. Para eso necesitamos tu auxilio, para que a través de tu propio Espíritu podamos ver lo que tú quieres que veamos en esta palabra. Que podamos aprender las lecciones que tienes para tu pueblo y que podamos responder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En el 1981, Gabriel García Márquez, autor colombiano, publicó una novela muy conocida. El título de la misma es Crónica de una muerte anunciada. En esta novela de carácter policial, García Márquez presenta la historia que se da en un pueblo en su natal Colombia, en donde un hombre llamado Santiago Nazar muere asesinado por 2 hermanos de una joven que se llamaba Ángela, la cual en la noche de su boda fue entregada o devuelta literalmente por su esposo porque descubrió que ella había sido deshonrada. Cuando regresa a la casa y luego del rigor, del coraje, la molestia de la familia por la vergüenza, los 2 hermanos de Ángela le preguntan quién fue y ella señaló a un vecino de la comunidad llamado Santiago Nazar. Entonces los hermanos de Ángela provocan el anuncio de que van a matar a Santiago. Es decir, no solamente se propusieron hacerlo, sino que lo hicieron público. Y básicamente todo el mundo en el pueblo sabía que los hermanos de Ángela iban a matar a Santiago, excepto él. Y se da toda la trama de esta novela. Eventualmente los hermanos de Ángela matan a cuchilladas a Santiago, y por eso se llama así, la crónica, es decir, la historia de una muerte anunciada, una muerte que se anuncia y que nada ni nadie hace nada en sus manos para poder evitarlo. Mientras
veía el pasaje que está delante de nosotros en la mañana de hoy, pensé en ese título, que es muy épico. Uno lo utiliza en otras circunstancias, posiblemente sin conocer a fondo de dónde viene, crónica de una muerte anunciada. Hoy tenemos delante de nosotros la crónica de una negación anunciada. Y estamos con este personaje que ya conocemos. De hecho, este discípulo de Jesús, el impetuoso Pedro, que cuando se trata de demostrar lo que es más propio del ser humano, él es el personaje escogido para ello por su propia naturaleza. Este Pedro fue el mismo que cuando vio a Jesús venir sobre las aguas a sus discípulos en aquella noche tempestuosa, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a donde ti. Es el mismo que cuando Jesús anunció que tendría que ser entregado en manos de pecadores y morir, dijo: yo no voy a permitir que eso acontezca contigo. Es el mismo que hace pocas semanas, en el evento de la transfiguración del Señor, dijo: bueno es que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y es el mismo que esta misma noche, en donde comprenden los eventos que se están narrando, Jesús le ha dicho, luego de haber instituido la mesa del Señor y antes de que fuera entregado: Pedro, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Y en qué contexto Jesús dice esto? Bueno, cuando Jesús le anuncia a Pedro y a los discípulos que estaban con él, que el diablo Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Y Pedro dijo: yo no voy a abandonarte, voy a seguir a donde quiera que sea contigo, a la cárcel e incluso a la misma muerte. Este impetuoso hombre que no tardaba en decir lo que pensaba, o posiblemente no pensaba bien lo que iba a decir. Es este el discípulo de Jesús que de alguna forma interrumpe todo el relato que tiene que ver con el arresto, el juicio y la muerte del Señor. En la historia de los evangelios aparece, podríamos decir, este paréntesis para invitarnos a reflexionar sobre la fragilidad de nosotros los seres humanos. Así que una vez apresan a Jesús allí en el huerto de Getsemaní, de hecho, allí Pedro también hizo de las suyas, cortó la oreja a un soldado y Jesús lo sanó. Decidió seguir desde lejos a Jesús ya apresado por los guardias judíos y la turba, la gran multitud que llegó a este lugar en donde Jesús estaba para ser arrestado. Como era de noche y el sumo sacerdote no le podía atender, pasaron la noche en el patio de la casa del sumo sacerdote. Jesús en algún lugar, en aquel mismo patio, con sus captores, y algunos de los soldados, también en el mismo patio, decidieron hacer una hoguera. Pedro, que seguía de lejos y era de noche, seguramente, por el miedo y por el frío, se acercó a la hoguera y allí se sentó junto con algunos de los captores de Jesús. Y vemos que estos movimientos que hace Pedro de alguna forma anticipan la negación que va a realizar en unos minutos o en unas horas. ¿A qué nos referimos? Que Pedro seguía a Jesús, pero desde lejos. Y en segundo lugar, que Pedro se sentó junto con los captores de Jesús, pensando ilusoriamente que no iba a ser identificado. ¿Y qué sucedió? Que estando allí, a la orilla de la hoguera, una joven sierva lo mira y dice: este estaba con él, es decir, este estaba con Jesús. A lo que Pedro responde: mujer, yo no lo conozco. Un poco de tiempo después, otro de los que estaba allí mira a Pedro y dice: este estaba con él. Y Pedro respondió: yo no soy. Y en tercer lugar, una hora más tarde, otro de los que estaba allí
le identificó. Dice, este tiene que ser uno de ellos, porque es Galileo. Y Pedro respondió, yo no sé de lo que estás hablando. Y justamente mientras Pedro decía estas palabras, su última negación, la tercera, el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, Jesús, que estaba también en el patio a cierta distancia, se volteó para mirar a Pedro. Figúrese usted esta escena. Pedro ha negado a su Señor, a su Maestro, aquel a quien él había dicho que no lo iba a dejar en ningún momento, que estaba dispuesto a ir a la cárcel e ir a la misma muerte por el Señor. Aquel mismo Pedro que, habiendo dicho todas estas cosas, recordó en aquel momento cuando Jesús le anticipó, le anunció esa misma noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces Pedro huyó del lugar y lloró amargamente. El impetuoso Pedro, el pobre Pedro, qué bien nos representa. Había otro discípulo de Jesús que traicionó al Maestro. Pedro no fue el único, fue Judas. Judas lo entregó. Existen unas diferencias, evidentemente, entre Judas y Pedro. Judas planificó la entrega del Maestro. Pedro, vuelvo a decir, era impetuoso. No tenía la intención de negar al Señor. Sin embargo, tratando de proteger su propia vida, lo niega no 1 ni 2, sino 3 veces. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Por qué Judas, luego de haberse dado cuenta de lo que hizo, no solo se fue para llorar con amargura, sino que se quitó la vida? Sin embargo, Pedro no lo hizo. Solamente dice el texto que se fue del lugar y lloró amargamente. La respuesta a este planteamiento está en el propio texto de la Sagrada Escritura. De hecho, lo referí hace unos minutos. Jesús, luego de haber salido del aposento alto en donde compartió la última Pascua con sus discípulos e instituyó su mesa, le dijo a Pedro y a los que estaban con él, Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y aquí viene la respuesta. Jesús le dijo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte, y vuelto edifiques a mi pueblo. La gran diferencia no estaba en el hecho de que Pedro fuese un poco mejor que Judas. La gran diferencia estaba en la intercesión de Jesús por él. No cayó más profundo porque Dios es misericordioso. No cayó más profundo porque Jesús intercedió por él, de hecho, desde antes, porque el verbo está en tiempo pasado. He orado por ti. No era solo en ese momento, ya había orado Jesús, conociendo que esa situación se iba a dar en la vida de Pedro. Entonces, la reflexión no debe girar en torno a ver de qué maneras no caemos en el error de Pedro, que obviamente deberíamos luchar constantemente por no negar al Señor cuando llegan situaciones en donde tenemos que definir nuestra postura aún con consecuencias que son desagradables. Leía en estos días relacionados con la enseñanza con perspectiva de género una carta que escribió una maestra que decía que estaba en contra de enseñar esta ideología a los niños nuestros, pero decía, ustedes deben entender a los maestros. Estamos en una situación difícil y si no seguimos las directrices del departamento podemos sufrir consecuencias, podemos tener pérdidas. Este es un ejemplo. Le pregunto,
¿qué usted haría? No que debería ser el maestro, que Dios la dirija. Pero si usted se encontrara en una situación como esa, en donde su fidelidad al Señor y a sus principios y valores está en juego, ¿me mantengo en mi postura, asumo las consecuencias o me acomodo al momento para salvar mi pellejo, como hizo Pedro justamente? Leí una historia que me pareció muy interesante, la historia de un viejo pastor en un templo o una iglesia en Atlanta, se llama la Iglesia Tabernáculo, pastor evangélico, que narra esta historia cuando él se fue de su casa, había tenido su tiempo preparatorio de estudios, siempre conviviendo con los padres, ahora le tocaba ir al seminario a prepararse, por primera vez a separarse de su familia. Entonces fue a hablar con su viejo pastor. Y el viejo pastor le echó la mano por el hombro y le contó la siguiente historia, percibiendo en aquel joven hombre el temor a la incertidumbre de qué sucedería con él lejos de la casa de sus padres. Y le dijo lo siguiente: tú ves el patio de esta casa pastoral en donde hemos vivido por muchos años mi esposa y mis hijos. Este patio me recuerda que cuando uno de nuestros hijos era muy pequeño, yo solía salir con él a pasear por el patio y a darle la oportunidad que caminara cuando él estaba comenzando a hacerlo. Y teníamos la costumbre de ir juntos y él agarraba con su pequeña mano mi dedo meñique. Así que yo iba caminando, decía el pastor, y mi hijo pequeño agarrándome el dedo meñique. Como era propio, cuando el terreno era irregular, el niño tropezaba, tambaleaba y caía. Luego, pues el niño se levantaba, se sacudía sus piernitas y su ropa y volvía a agarrar el dedo meñique de su padre y salían caminando. Eso sucedía en cualquier época del año, incluso en tiempos en donde había nieve y en lugares en donde no había grama y había tierra. El niño se levantaba, se sacudía la nieve o la grama o la tierra y volvía y seguía agarrado del meñique de su papá, hasta que un buen día, el padre, que no cobró mucha conciencia sobre lo que sucedía cada vez que el niño tropezaba y caía, el niño, al salir a pasear con su papá, lo mira atentamente y le dice: papá, ¿qué tú crees si en lugar de yo agarrar tu meñique, tú agarras mi mano? Así, cuando yo tambalee, no me caigo. Con lágrimas en los ojos, este viejo pastor refirió esta historia a este joven que iba a estudiar en el seminario. Y me parece que esta historia puede encarnarse en la vida de todos nosotros, que dependemos muchas veces de con cuánta fuerza sostenemos el meñique de Dios. Y veremos que tropezamos y caemos, y tropezamos y volvemos a caer, y volveremos a caer una y otra vez. ¡Qué gran diferencia! Cuando estrechamos esta relación única con el Dios que nos salva y que promete no extender la mano para que lo sujetemos, sino sujetarnos Él. Y ciertamente vendrán golpes, tambalearemos, pero Él nos sostiene con su diestra poderosa. Fue lo que hizo justamente con Pedro en aquella ocasión. Lloró amargamente, pero más tarde, y eso lo veremos la semana próxima, Jesús mismo le restaura. En esta crónica de una negación anunciada, ¿qué lecciones habrá aprendido Pedro? ¿Qué lecciones tenemos que aprender nosotros? Me parece que hay una lección pero que muy clara. No está mal responder que sí cuando el Señor nos llama, pero siempre es muy importante meditar, considerar con seriedad las implicaciones que el llamado del Señor tiene consigo. De nuevo,
No quiero decir que es mejor que usted se retraiga y diga yo no voy porque yo no puedo, sino que diga que sí. Pero no diga sí por impulso, sino que diga sí conociendo que puede tener consecuencias. Pero no vaya confiando en sus fuerzas y en sus capacidades, como hizo Pedro. De hecho, yo iré contigo, te acompañaré a la cárcel y a la propia muerte. No, vaya confiando en las fuerzas que da el Señor, en que Él nos sostiene con su diestra poderosa y nada ni nadie nos podrá separar de su perfecto y eterno amor. Oremos. Misericordioso Dios y Padre, gracias te damos, porque nos recuerdas otra vez más cuán frágiles, imperfectos somos. Nos llamas, nos invitas, respondemos y no ponderamos las consecuencias y con mucha facilidad caemos. Sin embargo, gracias también porque aún esas flaquezas y caídas nuestras y negaciones nuestras estaban contempladas dentro de tu proyecto y tu plan anunciado desde antes que caeríamos. Sin embargo, junto con esas caídas nuestras está la maravillosa intercesión de tu Hijo, que justamente dice el texto, vive para interceder por nosotros, logrando que nuestra fe no decaiga y que nos podamos levantar y podamos edificar al pueblo, como sucedió con Pedro. También suceda con nosotros. Que cada experiencia de caída nos enseñe cuán frágiles somos y cuán grande es tu amor para ser empático con otros y para enseñar con nuestro ejemplo que debemos depender solo de ti. Por Jesucristo el Señor lo pedimos. Que así sea. Amén y amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Y en paz y confiar en la fortaleza maravillosa de Dios, que en medio de nuestra debilidad nos sostiene y nos guarda. Que el amor de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión y dirección del Espíritu Santo nos sostenga y guarde ahora y siempre. Amén.